Hola, ¿qué tal? Como equipo hemos elegido abordar un tema que toca profundamente el desarrollo infantil y nos invita a mirar más allá del síntoma visible. Hablaremos de una condición neurológica que en muchos casos interrumpe en etapas tempranas de la vida y desafía no solo el cerebro en desarrollo, sino también a las emociones, la autonomía y el vínculo con el entorno. El trastorno que hemos elegido es la epilepsia infantil, que es una condición neurológica frecuente, compleja y profundamente impactante. Se estima que la mayoría de los casos de epilepsia comienzan en la infancia, afectando el desarrollo cerebral justo cuando el niño está construyendo su identidad, su lenguaje, sus aprendizajes y sus vínculos. Y es ahí donde la neuropsicología tiene un rol fundamental, porque detrás de cada crisis epiléptica hay un niño que necesita recuperar no solo funciones, sino también autoestima, autonomía y calidad de vida. El objetivo de esta presentación es ofrecer una visión integral y accesible de la epilepsia infantil. Exploraremos sus causas, sus manifestaciones clínicas, su diagnóstico y sobre todo el tratamiento neuropsicológico que no solo busca reparar, sino también acompañar, fortalecer y proteger la infancia. ¿Qué es la epilepsia infantil? Es un trastorno neurológico que se caracteriza por la presencia de convulsiones repetitivas causadas por una actividad eléctrica anormal en el cerebro. Estas crisis pueden manifestarse de diferentes formas, como sacudidas musculares, pérdidas de conciencia, movimientos repetitivos o episodios de desconexión momentánea. La frecuencia e intensidad de las crisis pueden variar según el tipo de epilepsia y las características del niño. Puede afectar funciones cognitivas como la memoria, la atención y el lenguaje. También interfiere en el desarrollo emocional, conductual y el aprendizaje del niño. Ahora bien, ¿qué origina la epilepsia infantil? En primer lugar tenemos las causas genéticas. Algunas formas de epilepsia tienen origen hereditario. Esto significa que existen alteraciones en ciertos genes que afectan la forma en que las neuronas se comunican. También tenemos las causas neurológicas. Son aquellas causadas por lesiones o anomalías estructurales en el cerebro, como malformaciones congénitas, tumores, secuelas de infecciones o daño cerebral durante el embarazo o parto. Por último, también existen causas ambientales. Pueden influir factores externos como falta de oxígeno al nacer, traumatismos craneales, exposición a sustancias tóxicas durante el desarrollo fetal o infecciones graves los primeros años de vida. Clasificación de signos y síntomas epilépticos de la infancia. La epilepsia infantil se manifiesta a través de distintos signos y síntomas que nos permiten identificar el tipo de crisis. Los signos son manifestaciones visibles, como sacudidas, caídas, pérdidas de conciencia, mientras que los síntomas hacen referencia a las experiencias internas del niño, como un miedo repentino, visión borrosa o sensación de déjà vu. Estos síntomas no siempre corresponden a un síndrome específico, pero según Portellano, su clasificación según el tipo de crisis es fundamental para establecer un buen diagnóstico clínico y neuropsicológico. Por ejemplo, en las crisis parciales simples, el niño presenta sacudidas localizadas, parestesias, sin perder la conciencia. En las parciales complejas suele haber automatismos y la alteración del estado de conciencia. Las crisis tónico-clónicas generalizadas incluyen la caída súbita, rigidez corporal, grito epiléptico y posterior amnesia. En las ausencias, el niño queda inmóvil con la mirada fija y sin responder al entorno durante unos segundos. Finalmente, las crisis atónicas o mioclónicas se caracterizan por una caída repentina debido a una pérdida de tono muscular o por sacudidas breves en distintos tipos de músculos. Como indica Portellano, estos datos son claves no solo para diagnosticar, sino también para clasificar un cuadro dentro de un posible síndrome epiléptico, lo que permite anticipar un pronóstico y diseñar una intervención adecuada. ¿Cómo puede afectar el desarrollo y la vida diaria? Cuando las crisis no están bien controladas, pueden afectar distintas áreas del desarrollo. Por ejemplo, en el lenguaje, en la atención o incluso en sus relaciones con otros niños, ya que a veces son apartados por prejuicios. También hay que considerar que algunos medicamentos provocan efectos secundarios como el cansancio o las alteraciones del sueño. Y lo emocional pesa muchísimo. Muchos niños sienten miedo o vergüenza por sus crisis, por esto el acompañamiento emocional desde el diagnóstico es tan importante, tanto como para ellos como la familia y el entorno. En esta parte de la presentación se hablará sobre diagnóstico neuropsicológico y pruebas. Primero, al hablar sobre diagnóstico neuropsicológico, tenemos que dividir la presentación en dos partes. Hablar sobre etiología primero y luego sobre la afectación del rendimiento cognitivo como tal. En cuanto a la etiología, Portellano menciona de que las causas o factores son dos. Estos serían, tanto por un lado, los efectos adversos que tiene la enfermedad epiléptica y por otro lado, los efectos adversos de la medicación epiléptica. En ese sentido, estas dos causas o factores van a afectar profundamente al rendimiento cognitivo del niño que padece epilepsia y lo que va a generar son los resultados de las estadísticas. Por ejemplo, se sabe de que los niños que padecen de epilepsia tienen 3 veces mayor riesgo de presentar TDAH secundario que los niños de la población normal.
En el caso de las modalidades de memoria, se sabe que la epilepsia, tanto por sus efectos que tiene la enfermedad como los efectos de la medicación, van a afectar en la memoria a corto plazo y en la memoria inmediata, lo cual va a generar dificultades en el aprendizaje. En cuanto a la eficiencia motora, lo que va a generar es cierta ralentización en los efectos de las respuestas frente a estímulos. Y en el caso del lenguaje, lo que va a generar también es ralentización, pero en este caso en el habla, ¿no? Lo que se conoce como bradilalia. Bueno, y en el caso de las pruebas, necesariamente tengo que citar el libro de Neuropsicología Clínica de la Epilepsia Infantil, el cual menciona 9 dominios específicos a los cuales para ser evaluados se utilizan una serie de pruebas y test. Es por eso que en las habilidades cognitivas generales se utiliza la escala Wechsler, que son escalas de inteligencia. En cuanto a las funciones motoras, se utilizaría la escala Bradman y el cuestionario de Edimburgo. En el caso de las funciones perceptivas, se utilizaría el subtest de cierre gestáltico de la batería CAP2. En el caso de las habilidades no verbales, el test de la figura compleja del rey. En el caso de las funciones lingüísticas, la batería NEPSI2, la batería CAP2. En el caso de las funciones nésicas, la batería NEPSI2, la batería TOMAL2. En el caso del funcionamiento atencional, las escalas de Wechsler. En el caso de las funciones ejecutivas, la batería NEPSI. Y finalmente, en las habilidades académicas, se utilizará la batería de rendimientos académicos WJ3. Tratamiento e intervención en la epilepsia infantil. ¿Por qué es necesaria la intervención neuropsicológica? El tratamiento de la epilepsia infantil no se limita al control de crisis. Desde la neuropsicología intervenimos sobre las funciones cognitivas, emocionales y sociales alteradas por la enfermedad, su medicación o el entorno. Evaluamos el perfil neuropsicológico y diseñamos un plan de intervención integral que incluye rehabilitación cognitiva, apoyo emocional, orientación familiar y coordinación escolar. Esta mirada integral permite mejorar la calidad de vida y desarrollo del niño, más allá del control de la crisis. Los objetivos de la intervención son prevenir deterioro cognitivo y fracaso escolar, fortalecer autoestima, regulación emocional y habilidades sociales, y por último es acompañar a la familia en la comprensión y manejo de la epilepsia. Es por eso que el tratamiento o intervención debe ir de la mano con el tratamiento farmacológico. 1. Evaluación neuropsicológica integral. Los niños epilépticos presentan un perfil neuropsicológico inestable y esto dependerá del tipo de epilepsia, la edad de inicio, la frecuencia de la crisis, el foco epiléptico y sobre todo el tratamiento farmacológico. Tener en cuenta si el niño está en monoterapia, biterapia o politerapia, ya que según esto, el riesgo de deterioro cognitivo aumenta en proporción directa al número de fármacos empleados. Nuestro objetivo será definir el perfil funcional único, que guíe una intervención personalizada y precisa. 2. Intervención neuropsicológica cognitiva. La neuropsicología debe detectar alteraciones en las funciones mentales superiores asociadas a la epilepsia y o a su tratamiento farmacológico. Nuestro objetivo será desarrollar habilidades compensatorias y preservar funciones. Se recomienda evaluar la atención sostenida y selectiva, la memoria, el lenguaje donde están la fluidez, la comprensión y evocación, las funciones ejecutivas que incluyen la inhibición, planificación y flexibilidad, y por último, la velocidad de procesamiento y aprendizaje. 3. Intervención psicológica y emocional. El objetivo será fomentar la resiliencia, la autoestima, la expresión emocional y sobre todo la aceptación del diagnóstico. Hay que tener en cuenta que hay una afectación emocional frecuente en donde los niños con epilepsia presentan trastornos afectivos y de los cuales se destacan la ansiedad, el retraimiento, la evitación social, la baja autoestima y el miedo al rechazo. Debemos de recordar que hay una afectación del sistema límbico y conexiones con el córtex asociativo que pueden llevar a dificultades en la regulación emocional. Y también debemos de considerar la influencia del entorno, en donde hay padres sobreprotectores que generan limitaciones en habilidades sociales. Y está por demás decir los estigmas sociales, donde prevalece el ocultamiento, la vergüenza, la desinformación. Por esto es que la terapia psicológica en la epilepsia infantil tiene un enfoque multinivel y personalizado, que va a actuar sobre, 1, el niño, en donde vamos a intervenir en la regulación emocional, el afrontamiento, la reducción del miedo y el refuerzo de la autoestima, por medio de técnicas de relajación como el mindfulness infantil y la reestructuración cognitiva. Luego vamos a intervenir en la familia por medio de la modificación de patrones de crianza, una psicoeducación sobre la epilepsia y el abordaje del estrés parental. Hay que recordar que una familia bien orientada favorece la autonomía del niño y reduce la carga emocional asociada a la enfermedad. Vamos a empoderar a los padres para que sean parte activa de la intervención y promuevan una visión positiva de su hijo. Y por último, vamos a intervenir en el contexto social del niño, por medio de la coordinación con docentes, en recomendaciones escolares, intervenciones grupales si es necesario. Muchos niños epilépticos no tienen discapacidad intelectual, pero sí dificultades de aprendizaje asociadas a crisis frecuentes, daño cerebral leve o efectos por medio de los fármacos. Estas requieren adaptaciones escolares específicas. El tratamiento psicológico del niño epiléptico solo es verdaderamente eficaz cuando se tienen en cuenta los factores personales, familiares y sociales. 4. Seguimiento evolutivo con reevaluaciones periódicas, en donde vamos a medir el impacto de la medicación a lo largo del tiempo. Vamos a valorar el progreso cognitivo y emocional y vamos a ajustar el plan de intervención según la evolución del niño.
Y por último, hay que recordar que el tratamiento o intervención siempre será interdisciplinar e individualizada. En esta parte hablaremos de dos casos de epilepsia infantil. El primero es de Laura, que a partir de los 2 meses de edad comenzó a presentar crisis epilépticas y desde ese entonces atravesó una larga historia médica caracterizada por múltiples ingresos hospitalarios, pruebas, diagnósticos y tratamientos farmacológicos con escasos resultados. A pesar de los esfuerzos médicos, las crisis persistieron y con el tiempo se evidenció un retraso motor y cognitivo bastante significativo en Laura. Tras varios años de seguimiento, se identificó una mutación en el gen, confirmando el diagnóstico del síndrome de Rett atípico. Como parte de la intervención, se implementó un sistema de comunicación mediante pictogramas adaptados a sus capacidades visuales y motrices. Esta herramienta permitió mejorar la interacción con su entorno, especialmente con su familia, que son sus primeros cuidadores. Aunque el progreso ha sido lento, se observaron avances significativos en la conexión social y la respuesta comunicativa de Paula, gracias al trabajo en conjunto entre el equipo terapéutico y sus cuidadores responsables, que son sus familiares directos. El segundo caso de epilepsia infantil es el de Ela Lombardo, que mientras cursaba el 6º grado de primaria a los 11 años de edad, comenzó a experimentar episodios que inicialmente fueron confundidos con ataques de pánico. Al ser evaluada en un hospital especializado, se le diagnosticó epilepsia del lóbulo frontal. Debido a la dificultad para controlar estas crisis de convulsión, se tomó la decisión de realizarle 2 cirugías cerebrales con el fin de localizar el foco exacto de origen. Durante este proceso, él y su familia recibieron un acompañamiento integral que no solo fue médico, sino también emocional. Gracias a la intervención oportuna y al seguimiento constante, dejó de presentar convulsiones. Actualmente se encuentra en su penúltimo año de secundaria, enfocada de ingresar a la universidad. Esta atención médica resultó con completo éxito y ella dejó de tener convulsiones. Hemos elaborado recomendaciones tanto para la familia y para la comunidad del paciente. Las primeras recomendaciones para la familia sería cultivar la paciencia y la flexibilidad, entendiendo que cada avance, por pequeño que sea, es bastante valioso, sobre todo para la salud emocional del paciente, en este caso del niño o niña en atención. Buscar apoyo emocional y psicoeducación para aprender a afrontar los retos del día a día sin sentirse solos. Involucrarse activamente en las terapias, haciendo del hogar un espacio donde el niño o niña se sienta contenido, comprendido y valorado. Esto va a tener un resultado significativo en todo el proceso de terapia, al momento de llevar tratamientos, estrategias para ellos y para verlos reflejados en su estado emocional y cognitivo. Para la comunidad, hemos desarrollado también recomendaciones, las cuales serían fomentar entornos inclusivos en colegios, parques y actividades donde se respete la diversidad de capacidades. Informarse antes de juzgar, porque el desconocimiento muchas veces genera actitudes excluyentes e injustas. Crear redes de apoyo entre vecinos, docentes y profesionales que permitan detectar necesidades, compartir recursos y acompañar con sensibilidad a los pacientes involucrados, que en este caso son pacientes infantiles.